Padre, porque no hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido de tu espíritu, y ahora podemos con confianza entrar ante el trono de la gracia por tu misericordia y tu gran obra, Señor. Agradecidos estamos con tu amor infinito sobre nuestras vidas, Padre bueno. Padre bueno eres tú para nosotros, Señor. Oh, Padre celestial. Yo sé que tú estás parado aquí, Salvador. Solo tu espíritu puede convencer al hombre que los caminos de este mundo son la muerte, Señor. Ven a convencer, Señor, esta mañana. Ven a convencer esta mañana. Convicción que no hay nada que pueda saciar nuestra sed, no hay nada que pueda satisfacer nuestra alma, solo tu presencia, Señor, solo tu presencia. Señor, por favor, Jesús, por favor, Jesús, por favor, te lo pido. Salva, Señor, las almas que siguen claudicando entre dos pensamientos. Señor, hazlo, por favor, antes de que estemos delante de la eternidad, Señor. Convence, por favor.
sentarse, hermanos. Saben, hermanos, que hay un problema en el corazón del hombre, y es que no somos conscientes de que nuestra vida es solo como una neblina. No importa que tengas 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 60, llegamos a 90 y qué, hermana, 91 es, a 91 años. Amados, nuestra vida es como una neblina, no dura para siempre. Por eso es que si fuéramos conscientes de eso, estaríamos dispuestos a tomar las mejores decisiones que nos sirvieran para la eternidad. Hoy muchos toman malas decisiones porque son ajenos a la eternidad. Algunos piensan, voy a ponerme en serio con el Señor, pero después de que haga esto, después de que logre esto, después de que pueda experimentar ciertas cosas que quiero experimentar, y no sabe que la vida es como una neblina que solo aparece por cuánto, por un momentito. Yo por eso hoy quiero hablarle a los jóvenes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un joven? Y definitivamente, pasando tiempo en estas escrituras que el Señor me dio, me doy cuenta que todos estaremos involucrados en esta voluntad que vamos a mirar esta mañana. Pero yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, sea consciente de que el día de mañana podría ser el día donde Cristo te llame a cuentas. Y por eso yo no puedo estar esperando para el mañana. Mañana te voy a creer. Mañana sí voy a aceptar lo que me dices. Mañana tal vez voy a reflexionar en lo que tú piensas. Si estos solo fueran pensamientos humanos, puedes pensarlo hasta que estés viejito. Pero la realidad, hermanos, es que si cada uno de nosotros no hace su voluntad, la voluntad de Dios, hermanos, no entraremos en el reino del Señor. No basta solo con venir a la iglesia, hermanos. Es necesario que mis pies sean encontrados en su voluntad, haciendo su voluntad. Yo tengo que tener mi mente, mi espíritu y mi alma: Señor, quiero hacer tu voluntad. Solo aquellos que sean hallados haciendo su voluntad entrarán. Y lo que necesitas saber es que el ojo del Señor está ¿qué? Está mirándote. Tú tienes que saber que no es el pastor, no son los líderes, no es ir allá a agradar a una iglesia. No, en el secreto más oscuro de tu vida, ahí están los ojos del Altísimo observándote.
Muchos tienen la vista de Moisés. Miran para un lado, miran para el otro y matan al egipcio. Aquí en esto que yo estoy haciendo, yo sé que nadie me está viendo. Hermanos, es lo más necio que puedas tener en tu espíritu. Pensar de que las cosas que yo hago, nadie se da cuenta de lo que hago. ¿Saben lo que decía el rey Salomón? El rey Salomón dijo una de las cosas más increíbles, hermanos. Dice: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Tú puedes estar haciendo cosas y pensar de que nadie me vio, nadie se ha dado cuenta que yo hice esto, nadie sabe que estoy pecando en esto, nadie sabe que estoy metiéndome en estas cosas, nadie. Aquí lo tengo oculto en mi alma. Saben que tu vida, tienes una lámpara proyectada exactamente sobre tu vida. Y si no te arrepientes, y si no empiezas a abandonar tu voluntad y comienzas a caminar en su voluntad, así no le agrade a muchos. Porque ese es el problema, hermanos. Muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, porque si la hacen, ay, voy a desagradar a fulano, a mengano. Ay, no, es que si hago su voluntad me tengo que retirar de esto y de esto, y yo voy a quedar muy mal. Hermanos, dejemos de temerle al hombre. Témanle al Señor, hermanos. Témanle al Señor y metan en su espíritu: Señor, haré tu voluntad. Y verás cuál será el fin de tu vida, de tu carrera. No es para esta vida solamente, hermanos. Es para esta y la próxima. Y está muy próxima. Por eso yo siento una carga, hermanos. Yo se los tengo que decir. Miren, el ojo de Jehová nos está observando. ¿Y saben cómo nos observa? Él lo dice con una linterna. Está mirando cada decisión que estás tomando. Está viendo qué cosas oyes, qué cosas ves, qué hablas con otros. Ustedes lo van a ver. Pero tenemos que tener el temor de Dios para hacer su voluntad. Hermanos, se los aseguro que el Señor lo único que está esperando, para eso murió. Para eso murió en la cruz. Para eso dijo: ¿qué hago para que fulana sea salva? Lo único que tienes que hacer es dar tu vida. Está bien, la voy a dar para que ella no perezca eternamente. Hermanos, Él ya lo hizo todo, ya se sacrificó, ya hizo hasta donde mucho pudo, hermanos. Y hasta el día de hoy está tratando de hacer que tú puedas poner sus ojos en Él y puedas decir: no me apartaré de tu camino, sino que de aquí en adelante caminaré directo hacia ti. Hasta el día de hoy ustedes se darán cuenta que hasta el día de hoy el Señor lo único que quería hacer es que tú pasaras a una eternidad gloriosa. Hasta el día de hoy, la carga que tiene. Estos no son mensajes lindos, hermanos. Estos son mensajes de mucha carga, hermanos, porque muchos tirarán su voluntad a sus espaldas y seguirán caminando en sus caminos. Y lo trágico es que en aquel día se darán cuenta lo que dejaron de hacer. Esto no es para darnos una vida difícil, esto es para darnos una vida gloriosa, eterna, hermanos. Miren, dice que saltarán como becerros de la manada, pero ¿quiénes? Solo aquellos, hermanos, cuyo corazón y espíritu metieron en sus almas: haré tu voluntad, Señor, haré tu voluntad. No sigan complaciendo al hombre y a Dios, porque es imposible. Es imposible.
Tienen que tomar una decisión ustedes si van a agradar al Señor o van a seguir temiéndole al hombre. Esto es algo que debemos infundirle a nuestros hijos antes de que sea tarde. Hijo, tienes que temer a Dios, tienes que agradarlo, tienes que saber que aunque tú te ocultes en lo más denso de las tinieblas, el ojo del Señor brilla sobre ese lugar. El ojo del Señor, no hay nada oculto. Por eso Él habla de un libro de memorias, donde Él ahí estará escribiendo cada cosita. El temor de Dios es lo que más necesitan nuestros jóvenes. Y como les digo yo, todos nosotros necesitamos crecer en el temor de Dios. Ahora quiero que vayamos, hermanos, a Primera de Corintios. Vamos a ver lo que el Señor habla acerca de cuál es la mente que el Señor tiene al ver a un joven, a ver a alguien soltero, por decirlo así. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, 31. Leámoslo, por favor. Hemos terminado la voluntad de Dios para el hombre casado, la mujer casada, pero aquí hay algo que todavía me faltaba decirles. Leámoslo. En el versículo 31 dice: y los que disfrutan, escuchen esto, hermanos. Definitivamente a tu alrededor hay vidas que disfrutan de este mundo, y eso te causa un deseo de querer disfrutar también. Lo que pasa es que ellos no saben que sus días están contados, y por eso es que disfrutan. Pero tú tienes que saber esto es para ti, porque tú estarás alrededor con personas que disfrutan de este mundo. Es lo que tú tienes que saber. Estamos en una sociedad, estamos en un conjunto de personas que a nuestro alrededor viven para disfrutar este mundo. Y el Señor nos dice a nosotros que estamos entre ellos. Dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, hermanos. No podemos participar de lo que otros, a causa de su falta de entendimiento, están haciendo. Tú no puedes. Tú tienes que ser la luz de este mundo. Tú tienes que saber que Cristo Jesús no fue en vano su crucifixión. Y cuando tú empiezas a disfrutar de este mundo y a dejarte absorber, porque a tu alrededor hay vidas que disfrutan de este mundo, y tú empiezas a disfrutar, te estás haciendo ciego voluntariamente. Tú tienes que ser el que ve, tú tienes que ser el que oye, tú tienes que ser el que haga algo. No puedes seguir viviendo para disfrutar este mundo a causa de los que están a tu alrededor están viviendo de esa forma. Dice: porque, escuchen esto, ¿por qué no debemos de disfrutar más de las cosas de este mundo? Dice: porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Será transformada, hermanos. Muy pronto será transformada. ¿Qué es una apariencia? Es como una sombra, hermanos. Es como algo. Este está aparentando. Hermanos, así es este mundo. Tiene una apariencia de que tan bueno las cosas de este mundo, para disfrutarlas, tan bueno poder estar en esto. Pero cuando se quite la máscara, vas a ver que todo eso que erais que para disfrutar, solo fue para destruir las vidas, hermanos. Ustedes pueden ver mucha gente sonriente y alegre, pero por dentro están llenos de cadenas y prisiones que no pueden ser liberadas solo por Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Uno ve en la calle mucha gente sonriente,
sonriente, y ahí los ve uno sonrientes. Pero cuando mira hacia su alma, se da uno cuenta que esa sonrisa solo es una ¿qué? Apariencia. Pero escuchen esto: quisiera pues que no estuviesen sin congoja. Pero miren lo que dice aquí: el soltero, estamos hablando de un soltero, dice, el soltero tiene cuidado de ¿qué? De las cosas del Señor. Si yo no me he casado todavía, soy joven, y esa juventud puede ser 40 años. ¿Saben que Jacob se casó a esa edad? ¿Y cómo se sentía Jacob a los 40? Joven. Podemos estar jóvenes a los 40, hermanos. Pero el Señor dice que el soltero tiene que tener una mentalidad. ¿Y cuál debe de ser esa mentalidad? Dice, tener cuidado ¿de qué? De las cosas del Señor. Y escuchen esta expresión: de cómo agradar al Señor. Eso es lo que tiene que hacer una persona que está soltera. No debe estar preocupada porque no me he casado, porque quién irá a ser mi marido, sino que él debe estar totalmente preocupada o preocupado por cómo es que en mi vida de soltero agrado al Señor. Ya lo vamos a ver por qué. Porque mi mente no tiene que ser otras cosas sino agradar al Señor, porque Él también hace algo hacia nosotros. Pero escuchen los hombres casados. Miren, este es el espíritu de un hombre casado, hermanos. Es lo que no hay hoy en los matrimonios. Dice, pero el casado hace una diferencia de un hombre soltero a un hombre casado. El soltero, lo que el Señor está esperando es que su preocupación sea una: ¿cómo lo agrado? ¿Cómo lo agrado? ¿Cómo lo agrado? Los jóvenes deben de tener una sola preocupación: ¿cómo agradar al Señor? Y miren lo que él dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De cómo qué? De cómo agradar a su mujer. No puedes vivir de otra forma. En tu pensamiento, según el Señor, tienes que ver cómo agradar a tu esposa. Los hombres casados no piensan así, pero esto es la escritura que Él nos envió por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que estaba en estos hombres y escribía por inspiración, dice la escritura. No fue el concepto del apóstol Pablo. Era el Señor quien estaba aquí con Pablo escribiendo. El hombre casado debe de ver cómo agradar a su esposa. Es su trabajo. Es el pensamiento que tienen que tener. Muchos hombres dicen, no, solo quiero agradar al Señor. Pues agradar al Señor es agradar a la esposa, hermanos. Tratarla bien, con cuidado, amarla, cuidarla, protegerla. Es lo que el Señor dice: agrada a tu esposa y para mí estará como haciendo ¿qué? Mi voluntad. Muchos no entienden eso, hermanos. Hay hombres que se piensan espirituales, pero son más carnales que nunca. Porque sí quieren agradar al Señor, pero tienen a su esposa como totalmente descuidada. Eso es confusión, hermanos. No puede ser que en un matrimonio yo quiero agradar a mi esposa, a mi Señor, pero no, a mi esposa no la voy a agradar. Voy a tratarla mal, voy a hacer lo que quiera con ella, pero a ti, Señor, sí voy a agradarte. Qué error tan grave. Amados, la voluntad de Dios para un hombre casado, para eso se casó. Es lo que yo siempre les he dicho. ¿Y para qué se casaron entonces? Uno se casa porque quiere ser feliz con mi esposita. Ya no soporto. Miren, yo con mi esposa, hermano, me ardía la oreja de tanto tiempo que pasábamos hablando por celular o por teléfono, era cierto, amor. Me ardía
perdía. Yo decía, no, ya no quiero más esto, ya quiero tenerla conmigo. Y por eso es que me casé con ella. Pero escuchen lo mismo, dice, y hay asimismo diferencia entre la casada y ¿quién más? Y la doncella. Escuchen, hermanas, doncellas. Hay una diferencia entre una mujer casada y una doncella, hermanos. Dice, la doncella, escuchen la voluntad de Dios para una mujer joven o que esté soltera. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas de ¿quién? De las cosas del Señor, hermanos. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermanos, en que pongamos malicia en nuestros jóvenes, en que estemos empujando a la malicia a los jóvenes. Como el Señor dice y nos lo ha dicho en nuestra cabeza, hermanos, la cuestión de conseguir pareja es un milagro. Es un milagro. Y depende de la misericordia del Señor que las personas puedan encontrar su pareja correcta. Correcta. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo, mira, ya viste a fulana y ya viste a mengana. Hombre, yo creo que con esa te tenías que casar. No sabemos si esa es la perfecta. ¿Quién lo sabe? Él lo sabe. Y por eso es que el Señor le dice a la doncella, doncella, preocúpate por agradar al Señor. Y el que agrada al Señor, Él mismo se va a encargar de hacer lo que vamos a ver ahora. Te traerá tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Pero es Él. Pero un joven entendido, dice, o una doncella entendida, tiene cuidado de las cosas del Señor para hacer, escuchen la voluntad de Dios aquí, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para los jóvenes, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de qué? De las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su marido. Hermana casada, la voluntad de Dios para ti es que aprendas a agradar a quién, a tu esposo. Para eso es. Esa es una diferencia que hay, hermanos, y que está muy confusa, El esposo debe agradar a la esposa y la esposa debe de agradar a su esposo. ¿Y cómo lo agradamos? ¿Cómo agradamos al esposo? ¿Cómo podemos agradar a la esposa? Conociéndonos, hermanos. Una esposa debe conocer a su esposo. Hombre, a mi esposo le gusta el mondongo, dicen por ahí, ¿sí o no? Le gusta el mondongo. Le voy a dar una sorpresa. Y ahí llega el hombre todo bravo. A ver, llegué. Y cuando ve ese mondongo, se le olvidó. Se le quita su rabieta y se lo come como feliz. Eso es lo que trata aquí el Señor de hacer, de darnos sabiduría, hermanos. El esposo debe tener sabiduría y dice, y agradarla. Ahí está enojada ella. Hombre, pero a ella le gusta ¿qué? Ya sé que le gusta. Ese es el espíritu que el Señor nos da aquí. Tener sabiduría de que tengo que pensar en cosas terrenales para agradarla a ella. A los domingos ni le gusta pasar por la cocina. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ahí se los dejo, ustedes saben, para que luego no me vengan a decir, pastor, ¿por qué le dijo eso? Mire que sí, ya ustedes, hermanos, sabrán. Mi esposa le gusta es que ayunemos. No la conozco, pero bueno, está bien.
ya ustedes saben. Pero ese es el centro de un esposo y una esposa. Tener entendido, hermanos, mi esposa le gusta esto, voy a agradarla, voy a hacer esto con ella, voy a hacer esto con mi esposo. Eso es sabiduría, hermanos. Dejemos de estar desagradándonos, haciendo lo que a él no le gusta y ella hace lo que tampoco a mí me gusta. No, agradémonos, porque es la voluntad de Dios. Pero escuchen esto, a los jóvenes el Señor dice que el soltero cuida de las cosas del Señor, de cómo agradarlo. Y aquí hay algo tremendo. A la mujer le dice que debe ser santa en cuerpo y en espíritu. Una joven no debe ser una mujer sensual, hermanos. Hoy las jóvenes están vistiéndose y están adquiriendo un carácter de sensualidad. No es la voluntad del Señor. Y no te mirará el hombre correcto si tú buscas una vida sensual. No. El Señor dice, debe ser santa, así en cuerpo y en espíritu. En espíritu, hermanos. No recibir el espíritu de este mundo que está llevando a nuestras jóvenes a vestirse y a pensar y a vivir sensualmente. No es así, hermanos. Si ustedes quieren a un hombre que las ame y las cuide, no busquen ser sensuales, porque yo sé a quienes sí les agrada esas clases de mujeres. Y luego ustedes se verán sufriendo y sufriendo y sufriendo. No, una mujer debe aprender a ser santa en su cuerpo y en su espíritu. En su espíritu. Pero hay algo más que quiero ver en esto, hermanos, y quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Miren lo que dice 2 de Corintios 7:1, hablando de la santidad de Dios. Dicen lo que dicen 2 de Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, quiero que le pongan mucho cuidado a esto. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora él dice, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios, hermanos. Ahora lo que les voy a leer, a causa de las promesas que tenemos, es con el propósito de que tu temor a Dios crezca. Y el temor a Dios, cuando crece en nosotros, inmediatamente surge la santidad. Y la santidad, recuerden, hermanos, que no es tener una areola aquí. No, la santidad es separación, hermanos. Dios puede ver a una persona santa y piadosamente cuando él está apartado y separado de las cosas que al Señor no le agradan. Entonces yo quiero que veamos qué es las promesas que Él nos ha dado y cómo obtenerlas. Un joven debe de saber esto, que este es el peor problema de los jóvenes hoy. Vamos a verlo, hermanos. Y por eso no alcanzan las promesas del Señor. Leamos el contexto para que veamos cuáles son sus promesas, para que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 6, vamos por favor ahí, es ahí atrasito, 6:14. Miren esto, hermanos, es uno de los meollos de los problemas por qué los jóvenes no pueden caminar bien en los caminos del Señor. Hay un obstáculo para el joven y es por esto. Dice, no os unáis. ¿En qué? En un yugo desigual con los incrédulos. Hermano, tú nunca vas a poder prosperar en los caminos del Señor si tú dices, los incrédulos son mis mejores amigos. Porque escuchen lo que él dice: ¿qué compañerismo
tiene la ¿qué? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es imposible, hermanos, que si tú estás caminando hacia la luz puedas tener comunión con las tinieblas, porque definitivamente ellas no aceptan lo que es de la luz. La luz y las tinieblas nunca pueden estar juntas. Por eso es que llamamos a esto día, y a la noche, ¿cómo la llamamos? Noche. Pero si tú estás caminando hacia la luz y dices, tengo amigos que son tinieblas, incrédulos, es porque tú estás andando en tinieblas. Porque cada vez que la luz se encuentra con las tinieblas, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos? Hay una rivalidad, hay un choque. Es imposible. No puedo pensar como tú, no puedo creer como tú, no puedo pensar que esto es malo, pero la luz dice eso es malo. Y por eso es que el Señor decía, miren, a ustedes los aman, pero a mí ¿qué? A mí me aborrecen. ¿Y por qué me aborrecen a mí? Porque yo testifico que sus obras son ¿qué? Son malas. Por eso la persona que tiene amigos mundanos, no compañeros, recuerden que uno puede tener compañeros de trabajo, ¿me entienden? Es muy diferente, porque si no tendríamos que salir de este mundo. Pero para que no vayan a ser legalistas, no, podemos trabajar, podemos ser sabios, estamos estudiando ahí, estudiamos y ya, pero yo estoy hablando de un compañerismo y una comunión que no puede existir entre la luz y ¿qué más? Y las tinieblas. No es que nos vamos a ir para la montaña. No, tenemos que ser sabios y sabios y sabios para trabajar y tener ahí un grupo de trabajo y trabajar. Pero aquí estoy hablando de comunión. Cuando ya mi labor se acabó aquí, lo que pasa después, de eso estoy hablando yo. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Escuchen esto. Y los ídolos. Porque vosotros sois ¿qué? Hermanos, miren, esto debe ser una conciencia en nosotros, que si el Hijo de Dios ha nacido en este pesebre, hermanos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar al Señor en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a exponer a nuestro Dios que está creciendo en este templo? ¿Cómo lo vas a exponer a música de rock, de música mundana? ¿Cómo vas a exponerlo a conversaciones indebidas? Lo veremos. ¿Cómo vas a exponer al Hijo de Dios a la luz que está queriendo crecer en tu vida? ¿Cómo vas a exponerla a un grupo de tinieblas? Con razón, hermanos, las tinieblas avanzan y la luz, ¿qué va pasando? Menguando, hermanos. Cuando el Señor dijo, no, la luz debe de avanzar y las tinieblas, ¿qué? Menguar. Pero es por falta de convicciones que las tinieblas prevalecen en tu vida. Y por eso es que el camino del Señor se hace tan pesado y difícil. ¿Por qué? Porque las tinieblas te están absorbiendo. Escuchen lo que Él dice aquí. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Cuántos quieren ser su pueblo? Ahora escuchen el mensaje aquí. Por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos y apartaos. Un joven debe de saber que la voluntad de Dios para su vida es salir de en medio de ellos y apartaos.
Apartaos, no sigas en esa comunión, en ese compañerismo, porque tarde que temprano la gracia de Dios se corta y las tinieblas acceden a todo tu alma. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y escuchen las promesas del Señor. El joven que se aparta. Por eso nosotros no estamos en contra de la universidad, si es la perfecta voluntad del Señor. Yo he conocido a jóvenes que han podido pasar por la universidad y han sido fieles al Señor, hermanos. Yo los conozco, pero no hay muchos. Los puedo contar con esta mano. No hay muchos. Por eso nosotros como padres, hermanos, tenemos que saber si nuestros hijos tienen el carácter para cruzar por ese valle. Si lo tienen, que estén bajo supervisión y que tú puedas ayudarlos. Pero si tú sabes que no tienen la gracia, sino que facilito se les pega las cositas, los charcos ahí mismo afectan su vida y su vestido se ensucia, no tienes por qué hacerlo pasar por la universidad. Nosotros lo que hemos pensado es que ahorita hay muchas, pero muchos, hermanos, muchas profesiones que se pueden hacer virtualmente. La mayoría creo que se pueden hacer virtualmente, solo hay excepciones, pero podemos hacer que nuestros hijos se preparen de una forma virtual. Es más, muchos profesionales hoy les están exigiendo más cosas y a ellos les toca trabajar y estudiar ¿cómo? En casa, virtual. Está creciendo, hermanos, el estudio virtual, está creciendo por la necesidad que apremia. Entonces tú tienes que tener eso, conciencia, hermanos, de que si tu hijo o tu hija no tienen el carácter para decirle a las tinieblas no lo expongas a una batalla innecesaria. Tiene que ser del Señor. Y Él dice: y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor. Ahora leamos lo que dice Santiago 4:4, hermanos. Quiero que vayamos allá, por favor. Quiero que vayamos a Santiago 4. Estamos viendo la voluntad de Dios para los jóvenes, pero yo sé que ahí están involucrados también adultos. Miren lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que qué? Que la amistad, hermanos, esto es un bloqueo total, por lo cual muchos jóvenes no están saliendo adelante, porque sus amistades están rodeándolos y ellos piensan que no está mal tener esas amistades. No está mal, está bien. Yo lo único que hago es que no tomo, no bebo y no salgo a esas rumbas o a esas cosas, pero tener amigos no está mal. Hermanos, no es lo que dice el Señor, porque tú estás siendo ministrado y ministrado por esas amistades. Por eso tarde que temprano tus ojos, como pasó, solo la serpiente habló solo un momentito con Eva. ¿Y qué le sucedió a Eva? Su vista, ve, ese árbol no está tan malo. Solo habló un ratito con la serpiente, hermanos. Solo tuvo compañerismo, solo tuvo una pequeña amistad por segundos. Y de repente la vista dice que vio el árbol codiciable. Ve, está bueno para comer. Y ahí vino la destrucción. Eso es lo que no entiende un joven. No, yo sé que no debo de tener ir a esos lugares, pero amistad sí puedo. ¿Por qué no? Porque el Señor dice: no sabéis que la amistad del mundo, que dice, es enemiga de Dios.
enemiga. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en un enemigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la persona que tiene amigos, escuchen la palabra, del mundo, para el Señor dice, es mi enemigo? ¿Por qué? ¿Algunos saben? No. Escuchen esto. Leamos 1 Corintios 15:33. Escuchen esto. Se van a dar cuenta ustedes por qué es que el Señor sabiamente te dice: si tú te conviertes, si tú te haces amigo del mundo, te vuelves un enemigo mío. Quiero que lo entiendan por qué. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. ¿Qué dice la escritura? No que erréis. Hermanos, si hay algo que el Señor quisiera para un joven, hermanos, y para cualquiera de nosotros, es que pudiera Él cogernos en su flecha, ahí en su cosa, y que cuando nos soltara, que diga, diéramos en el blanco. Errar es no pegarle al blanco. Errar es no, hermanos, dar en el centro de lo que Él quería para ti. El errar es mover hacia este lado cuando era aquí hacia este otro. Y Él dice, miren lo que Él dice: no erréis. Entiendan esto: las malas conversaciones logran su objetivo en donde tú no lo sabes. Dice, las malas conversaciones corrompen, hermanos. Hermanos, cuando tú tienes amigos del mundo, aunque tú no lo entiendas, tu alma está siendo dañada, hermanos. Tu alma está aceptando lo que el Señor dice. No le den eso a un niño. No le den eso porque le va a afectar el estomaguito. Vamos a tener que ir por urgencias. ¿Cuánto les gusta el patacón, hermanos? Mano, Aldemar, yo sabía que mío me iba a decir que yo. Denle un patacón a un bebecito recién nacido. ¿Por qué no se lo dan? ¿Hasta qué grado? Puede morirse. Mira, ahí hay un niño. Juan Esteban. Hemos orado mucho por él. Pero miren, hermanos, esto es lo que pasa cuando tú aceptas tener amigos. Cuando tú tienes amigos del mundo, lo que pasa es que en tu alma estás comenzando a aceptar lo que Dios no quería que aceptaras. Y por eso es que tu alma es la que se corrompe y empiezas a llamar bueno lo que Dios ha dicho que malo, y lo que es malo tú empiezas a decir no es malo. Y por eso es que el Señor, cuando ve esa situación, nos da el proverbio que dice: hay personas cuyo pensamiento piensan que está bien. Hay personas que piensan que están bien como están viviendo, pero a los ojos del Señor dice: tu camino va hacia una destrucción. Entonces en tu alma empiezas a caminar opuestamente al Señor, porque ya aceptas las conversaciones, ya no le ves malo a que podamos hacer esto, pensar esto, y por eso es que te conviertes en un enemigo de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De dónde salen las buenas costumbres? Para un joven, leámoslo en el Salmo 119, versículo 9.
Miren lo que él dice aquí. ¿Qué dice? 119:9 de Salmo dice: ¿con qué limpiará qué el joven su camino? Hermanos, tú necesitas ser instruido, ser enseñado, pero no bajo personas que ni temen a Dios ni lo conocen. Tú tienes que sentarte bajo vidas que van a invertir en tu vida para tu bien. Por eso el Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar ¿qué? Tu palabra. No las palabras de los hombres, sino tu palabra, Señor. Tu palabra tiene mandamientos, tu palabra tiene estatutos, tu palabra tiene leyes que si yo aprendo a guardarlas, seré librado de errores, seré librado de tentaciones, seré salvo, hermanos, de trampas. La palabra del Señor lo que quiere hacer en tu vida es limpiar tu camino, allanar tu camino, que tú puedas ir por un camino, hermanos, deleitoso y feliz. El joven que ha aprendido a guardar su palabra, hermanos, ese joven prospera, aún literalmente, naturalmente. Por eso yo les he hablado mucho a los jóvenes. Siempre le digo a alguien: lee el libro de Daniel, lee el libro de Daniel, lee el libro de Daniel, y vas a ver cómo ese joven decidió agradar a Dios, y aún sus patrones, ¿qué hacían? Lo exaltaban, le subían. ¿A cuánto le gusta que le suban el sueldito? A Daniel constantemente le pasaba eso, a causa de que en su corazón había una sola cosa: quiero agradarte y no me contaminaré. Dios no solo es espiritual, hermanos. Dios es natural también. Y por eso lo que debemos de hacer es agradarlo. Miren lo que dice, hermanos, en Eclesiastés. Vamos por favor rápidamente. Eclesiastés 11:7. Dice en Eclesiastés 11:7: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga ¿qué? Gozo. Hermanos, por eso se confunden nuestros jóvenes, por eso se confunden aún hermanos. No saben, hombre, ¿será que agrado a Dios o vivo como este? Yo veo que él lleva muchos años y lo veo feliz y gozoso, y no tiene al Señor, no teme al Señor, está lejos de Dios, y veo que le va bien. ¿Por cuánto tiempo le irá bien? Es demasiado corto, hermanos, demasiado cortico. Como nos decía el pastor, hermano Marvin, nos decía: miren, en el infierno no va a haber ninguna satisfacción en la carne, hermanos. Por eso el hombre que quiere vivir esta vida, satisfaga sus deseos lo más que pueda. Entréguese a las pasiones, a los deseos de este mundo, porque cuando caigan en el infierno, ni un sentido, hermano, ni una cosita así habrá que pueda saciar su sed, su necesidad. Por eso él dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán ¿cuánto? Serán para siempre, hermanos. Por eso todo cuanto viene es vanidad. Y ahora escuchen lo que le dice el Señor a los jóvenes: alégrate, joven. ¿En dónde? En tu juventud. Alégrate, alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
Y escuchen lo más trágico, hermanos, un joven tiene que abandonar estos caminos. Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dos cosas graves que yo veo en la juventud. Quieren andar en los caminos de ¿qué? De su corazón. O sea, el consejero es su propio corazón. Si hay gravedad, hermanos, hoy en los jóvenes, es que no buscan consejo. Ellos de una vez determinan cosas. Ellos de una vez no piensan en que deberían de tener en sus vidas alguien que pueda sugerirles por lo menos, mira, no hagas eso, no decidas caminar de esa forma. No, la juventud de hoy es, pastor, mañana me voy para tal lugar. Ah, bueno, está bien, vete por allá. Pastor, ya no voy a hacer más esto, y no voy a hacer más esto, y no voy a hacer más esto. Está bien, renuncia a eso. Pero vemos que eso constantemente lo lleva al joven a la perdición, a lo malo. Un joven sabio no es un joven que determina las cosas en su corazón, sino que antes pide consejo para ver si aquello que ha determinado puede ser bueno o puede ser ¿qué? Malo. No, hermano, ya los jóvenes de una vez, miren, mañana hago esto, pasado mañana voy a hacer lo otro, y así voy a llevar mi vida. ¿Y quién te aconsejó? Mi propio ¿qué? Corazón. Jóvenes, busquen ser humildes y llegarán a viejos. El que no busca consejo, el que piensa que se las sabe todas, yo ya tengo mi edad, tengo 20, 24, ya no necesito que nadie maneje mi vida. Hermanos, libremos a nuestros jóvenes. Yo veo jóvenes tan determinantes, y cada decisión que han tomado, yo digo, qué pesar, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Si hubieran buscado el consejo, sabrían que no era la voluntad de Dios lo que ahora están haciendo. Amados jóvenes, no andes en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, que dice el Señor, te juzgará Dios. Y miren, hay una de las cosas que yo le quería hablar a los jóvenes hoy. Miren lo que dice el versículo 10. Por eso es que no buscan consejo, hermanos. La mayoría de jóvenes que toman determinaciones así, sin que nadie les diga nada, sino que esto es lo que haré y punto. ¿Saben cuál es el problema de ellos? Versículo 10. ¿Qué dice? Quita pues de tu corazón ¿qué? El enojo. ¿Saben que esos jóvenes que son así determinantes, nadie les puede dar consejo? Ellos ya tomaron su consejo. La característica de esos jóvenes es que son como enojados. Enojo. Los padres mejor ni le dicen algo, porque si le digo algo, ¿qué pasa? Se enoja. Hermanos, padres, no le teman a sus hijos que se enoje, pero que sepa que las decisiones que está tomando en su vida no son las mejores para esa persona. No les den miedo, hermanos. Los padres ahorita les dan miedo de sus hijos. No, es que si le digo alguna cosita se va a enojar. Que se enoje, hermanos. Que estalle, porque hoy estalla, pero mañana va a decir: ay, mi desdicha, ¿por qué no atendí al consejo que me dieron? ¿Por qué no acepté el consejo de mi madre, el consejo de mi padre? Eso era un collar para mí.
Hermanos, que se enojen. Hoy los jóvenes viven enojados, pero porque quieren hacer su propia voluntad. Yo lo he visto, hermanos, en varios jóvenes lo he visto. Toman determinaciones. Yo le digo a mi esposa: tranquilo, mi amor, tranquila. Ella está tomando esas decisiones. Yo sé cuál es su problema. Es muy enojada. Es muy enojado. Pero el Señor le aconseja esta mañana: pida consejo y quite ese enojo de su corazón. Dice: aparte de su carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad, hermanos. Padres, quieran estorbar a sus hijos, aunque ellos son determinantes. Aunque su hija y su hijo sea determinante, estórbele el camino. Un día se lo va a agradecer. No diga: pobrecita mi hija, pobrecito mi hijo. No, usted es padre, ámela, ámelo, estórbele en el camino. Dígale: tú necesitas pedir consejo, deja de estar determinando las cosas. Pedir consejo es de humildes, y Dios siempre le da honra a los humildes. Aparta, joven, de tu carne el mal y tu enojo. No vivas enojado, no vivas enojada. Permite que el consejo entre a tu corazón. Leamos Tito capítulo 2, hermanos. Esto es otra cosa muy puntual que debemos de saber, de cuál es su voluntad para nosotros como jóvenes. Tito capítulo 2, versículo 6. Leámoslo, por favor. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean como, hermanos, prudentes. Debemos de enseñar a nuestros jóvenes el valor que hay en las palabras. Un joven prudente, hermanos, qué joya más preciosa. Dice: a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito también era joven. Dice: en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? ¿Qué es importante para un joven? ¿Saben qué es muy importante, jóvenes? Su testimonio. ¿Qué testimonio estás dando? Un joven debe de saber que lo que el Señor quiere es que el adversario no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. El testimonio es una de las cosas más importantes que debe haber en su vida. Guardar su testimonio, ser prudente, ser de labios prudentes, como dice Proverbios 20:15. Mas los labios prudentes son joya preciosísima. Jóvenes, aprendan a ser prudentes. Aprendan a que una de las cosas importantes en sus vidas es su testimonio. No manchen sus hojas de vida, tengan un buen testimonio, porque eso es muy agradable al Señor. Quiero que leamos algo que me impactó, hermanos, en Éxodo. Algo que yo quiero poner hoy en nuestros jóvenes y en los que nos oirán. Vamos por favor a Éxodo 33. Una de las cosas más preciosísimas que pueda llegar a tener un joven. Vamos a verla, hermanos. Yo no había visto estos pasajes sino hasta que me metí a estudiar la voluntad de Dios para los jóvenes. En Éxodo 33:11, leámosla por favor. Dice: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo?
siempre se ha hablado del gran hombre de Dios, Moisés. Y dice, y Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento. Hermanos, qué precioso era la vida de Moisés. Pero detrás de Moisés había alguien más preciosísimo también. Otro muy precioso. Y miren lo que pasaba ahí. Pero, ¿quién? Pero, no dice Josué. ¿Qué dice? El joven, hermanos. Eso es lo que Dios está buscando de joven en este tiempo. No de Josué. Dice, pero el joven. O sea, el Señor nos muestra que este hombre no era un anciano, sino que la edad de él era una edad de joven. Y siendo joven, miren lo que Dios dice. Pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿su qué? Hermanos, miren, los jóvenes están perdiendo una de las cosas más preciosas que los hará prosperar en esta vida. Y es el joven Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice? Su servidor. Saben que hoy estamos viendo una juventud que no quiere servir. Hoy estamos viendo una juventud que lo que desea es ser servido. Es que me sirvan a mí, pero yo servir, no. Eso no tiene mucho valor. Hermanos, miren lo que dice el Señor. Los jóvenes, el Señor dice de este joven tenía una característica, que era un ¿qué? Un siervo. Un siervo. Hoy los jóvenes no quieren servir, sino que lo que desean es ser servidos. Que me sirvan, pero no quieren ellos ser aquellos que sirvan. Y miren lo que termina aquí. Dice, el joven Josué era un servidor. Y dice, y nunca se apartaba ¿de qué? De en medio del tabernáculo, hermanos. Este joven amaba tanto la presencia del Señor, que a causa de eso tenía una de las características más preciosas que tenga una persona, y es que sea un ¿qué? Un siervo, un servidor. Miren lo que el Señor hizo cuando Moisés estaba santificando el santuario. Él estaba santificando al pueblo, estaba llevándolo a la presencia de Dios. Y miren quiénes habían ahí con Moisés, hermanos. Quiero que leamos en Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 4. Leámoslo todos. Vamos a ver el servicio, hermanos, que logrará en un joven. Miren cómo estos jóvenes participaron en medio de una gran gloria que estaba trayendo Moisés. En el capítulo 24 de Éxodo, ahí es donde Dios se va a aparecer a los líderes. Y ahí, hermanos, es donde ellos ven el piso lleno de oro, y los sacerdotes pueden ver a Dios en este pasaje. Pero miren lo que él dice. Aquí dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, ¿qué hizo? Edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Y quiénes estaban ahí ayudándole a Moisés en ese momento de holocaustos y servicios? Dice, y envió ¿qué? Jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron ¿qué? Hermanos, miren qué tremendo. Yo siempre había visto a Moisés como el gran hombre de Dios, que hizo todo ahí en el templo y hizo la voluntad de Dios. Pero él no. ¿A quiénes buscó? Buscó a los jóvenes.
Buscó a jóvenes. Miren, jóvenes, ustedes aquí, ayúdenme a hacer el holocausto, porque estamos haciéndole un altar a Dios. Y dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros con sacrificio de paz. ¿A quién? A Jehová. Dios les permitió a los jóvenes que ellos pudieran estar participando ahí de las cosas más santas, porque es algo que está en el corazón de Dios para los jóvenes. Si hay algo que el Señor quiere de los jóvenes, es que estén involucrados en las cosas más santas. El enemigo sabe, hermanos, el enemigo sabe qué sucedería si se levantara jóvenes que quisieran servir al Señor, que quisieran convertirse como estos jóvenes en siervos, en aquellos que se involucran para ofrecer holocaustos, para ofrecer sacrificios. ¿Cuántos saben que no se ofrecía solo una vaquita o un ternero? ¿Cuántos sacrificios habían ahí? Hermanos, era una cantidad, eran montones de ganados, los cuales se ofrecían para el Señor. Pero en este momento vemos que antes que los sacerdotes empezaran a funcionar en su vida sacerdotal, Dios le dijo a Moisés: Moisés, involúcrame a los jóvenes, que ellos estén ahí ayudándote en el sacrificio. Muchos jóvenes no entienden cuál es. Miren, yo haciendo este mensaje, yo recordaba a un joven que él me decía: yo quiero casarme, no encuentro a nadie aquí para casarme. Yo le dije a él: mira, tú quieres casarte, ponte a servir en el templo. ¿Cómo? Sí. ¿Tú quieres casarte con una buena mujer, con una buena esposa, o quieres cualquiera? No, yo quiero una muy buena. Bueno, hazme caso en esto, ponte a servir en el templo. Y ese joven no le disgustó ese consejo y empezó a servir al Señor. Miren, era una cosa increíble, ¿sí o no, amor? Era una cosa increíble, hermanos. Era un pilar de sillas que habían, y ahí lo veía uno cargando y llevando, y a ver dónde pongo esto, y ahí lo veía uno de aquí para allá, y él ahí se montaba allá y empezaba a taparlas, porque teníamos que llevar las sillas a un lugar, y las tapaba, y eran montones de sillas, hermanos. Pero usted veía a ese joven, terminaba el culto y él estaba como sudando, hermanos, sudando. Había una de las jóvenes más preciosas para nosotros allá. Tenía una voz profética, ¿sí o no, amor? ¿Qué voz? Una voz profética, que esa mujer alzaba la voz, esa joven alzaba la voz, y hermanos, y todos sabíamos que era el Señor. Y un día ella lo vio a él. Miren, para hacerle corta la historia, hoy ¿cuántos hijos tienen? Tienen 4 hijos, porque él atendió al consejo. Miren, muchos jóvenes dicen: no hay nadie, no veo a nadie, no, yo qué voy a hacer, no tengo para casarme. Les voy a mostrar lo que pasa en Génesis 24. Leamos Génesis 24, hermanos, versículo 2. Vamos por favor allá rápidamente para terminar. Si ustedes están buscando maridos o esposas, hermanos y hermanas, escuchen este pasaje. Dice en el versículo 2 de Génesis 24: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Hermanos, ¿de qué es figura estos dos aquí? Estos dos es figura del Señor y de su Espíritu, hermanos.
Escuchen esto. Dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás, escuchen esto, hermanos, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vas a ir allá a ese lugar donde está mi parentela, y vas a escoger de allá la mujer que va a ser la esposa del hijo de promesa, hermanos. ¿Quién está escogiendo, hermanos, esposa para el hijo de promesa? Su espíritu también. Pero escuchen lo que pasó aquí, que a mí me impactó tremendamente en este criado. Escuchen lo que pasó en Génesis 24:13. Escuchen lo que pasó aquí. Dice: he aquí, ya está el criado, llegó al lugar donde estaban sus parientes, y dice: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, van a ver qué tremendo, qué es lo que estaba buscando este hombre para ese esposito. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella, ¿cómo respondiere? Bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia. ¿Con quién? Con mi señor. ¿Qué estaba buscando este criado, hermanos? No. ¿Qué estaba buscando este criado? Una sierva, hermanos. ¿Cómo se llama nuestro Señor? ¿Cuál es uno de los títulos? El siervo de los siervos. Eso es lo que es nuestro Dios. Él es un siervo de siervos, hermanos. Como dice en Isaías, Él es el siervo escogido. Y para un siervo, ¿qué es lo mejor? Tener una sierva. Por eso nosotros no estamos entendiendo, hermanos, que miren, hoy lo estamos viendo, no hay fronteras, hermanos. Hoy el Señor está tomando a una persona por acá y la está cogiendo a otra por acá, y los junta y los convierte en una pareja. Porque es el Señor quien traerá sobre tu vida lo que tú necesitas. Pero hoy los jóvenes están abandonando lo que sería para su bendición: el servicio. El servicio. Ay, es que yo, como me decía la hermana de mi esposa, es que yo aquí no encuentro a nadie. Y saben que el esposo le pasaba por el lado. Yo no veo a nadie, no sé, no tengo con quién casarme aquí. Y el esposo le pasaba por el lado. Así le pasaba. Y ella una vez sí le dijo: mira, ¿y no has visto a fulano? No, ese nunca. Y hoy tienen ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Ustedes los vieron hace poco, ¿sí o no? Amados, lo que tú necesitas es hacer lo que Rebeca hizo. Rebeca estaba muy lejos de Isaac, hermanos. Pero ¿en qué se convirtió Rebeca? En una sierva. Ella empezó a servir a su casa, empezó a servir, y no sabía que ese día le llegaba la noticia, hermanos. Y para Isaac fue igual. ¿Dónde estaba él? Dice: en el pozo del viviente que nos ve. Y ahí llegó su Rebeca. Rebeca le llegó ahí.
eso yo veo a los jóvenes pegando aquí. Miren, yo escuché el testimonio de una mujer que se fue a todas las iglesias de Hebrón buscando marido. Voy a ir allá, voy a ir allá. Y recorrió muchas iglesias de Hebrón, hermanos, buscando marido. Y cuando llegó desconsolada a su iglesia, no encontré a nadie. Abrió los ojos. ¿Y ese? La estaba esperando. Y ella recorrió todas las iglesias de Hebrón. La estaba esperando, hermanos. Ahí estaba ya triste cuando levanta el ojo así. Y el otro estaba así. Y hoy están casaditos, felices, hermanos, felices, felices, preciosos, esa familia. Pero es el problema que nosotros no entendemos, que para el Señor no hay paredes. Para Él no hay paredes, hermanos. Para Él no hay muros. Lo que pasa es que si tú abandonas el servicio a Él, Él no va a darle a un Isaac: ah, mira, esta no me quiere servir, no quiere hacer nada para mí, yo te voy a dar a ti. No, eso sí no, hermanos. Como yo ya le dije a mis hijos, yo les voy a escoger sus esposas y sus esposos. Y ellos se ponen así bravos. Pero amados, es lo que el Señor hace. ¿Qué quieres tú? ¿Escoger tú o que Él te escoja? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuántos se han dado cuenta que si uno escoge, oh, Dios mío, que escogí? Pero cuando Él escoge, ¿qué pasa? ¿Cómo es uno? Señor, gracias, gracias, porque escogiste lo mejor para mí. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Servirlo con amor, con entrega, hermanos. Y Él coge de aquí, coge de aquí, ¡pum! Y ahí están, felices. Pero aprendan a servir a su Señor con todo su corazón, hermanos. Para terminar, hermanos, quiero que leamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Esto es lo más precioso, hermanos, que quiero dejarles en su corazón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Algo que debe tener un joven. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí, Señor, como joven? Dice en Eclesiastés 12:1. Escuchen esto: acuérdate de tu Creador en los días ¿de qué? De tu juventud. Si hay algo que un joven debe hacer en su vida, es eso: acordarse de su Dios, amar al Señor, hermanos, servirlo con todo su corazón. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Si hay algo sabio que un joven debe de hacer, hermanos, es acordarse de su Dios y agradarlo y servirlo y entregarse a Él, hermanos. Y los días que vienen para ellos serán muy maravillosos. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Quiero que cantemos un canto. Pues yo nací para ser la morada de Dios. Yo quiero que cantemos este canto, hermanos, y le digamos esta mañana al Señor: Señor, separa mi vida para ti, Señor. Cantemos este canto. Pues yo nací para
Con sus ojos cerrados, hermanos, ¿cuántos quieren apartarse en esta mañana al Señor y decirle a Él: Señor, haz que mi vida sea apartada para ti, Señor? Quiero ser como Rebeca, Señor, un siervo, una sierva en tu casa, Señor. Quiero servirte, Señor. Quiero que escojas para mis caminos, Señor. Quiero verte, Salvador. Escoge para nosotros. Escoge, Señor. Quiero servirte con todo mi corazón. Levántale tu mano al Señor y díselo: quiero servirte, Señor. Hazme un siervo fiel, hazme un siervo fiel, Señor. Quiero servirte, mi Señor. Porque Josué, hijo de Nun, decidió vivir, Señor, en medio de tu presencia. Y al final de su vida pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No fue una mala decisión, fue lo mejor en su vida. Toma la mejor decisión y sirve a tu rey. Vamos a cantar una vez más este canto. Y si tú estás ahí como padre con tus jóvenes, tómalos y dile al Señor: Señor, quiero separar a mi hija para ti, Señor. Quiero separar a mi hijo para ti. Si hay jóvenes solitos, díganle al Señor: Señor, sepárame para ti. Y todos nosotros, como Josué nos decía el Señor, digámosle: yo y mi casa te serviremos. Digámoselo a nuestro Dios esta mañana: pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que
hablándonos esta mañana. Aparta a tu pueblo, Señor. Aparta a tu pueblo para servirte, Señor. Nos entregamos a ti. Nos consagramos a ti, Señor. Gracias, Salvador. Gracias, Señor precioso. Aleluya. Lo que haces en lo oculto, lo que miras en lo oculto, lo que hablas en lo oculto. Conozco hasta tu último pensamiento. Conozco tu pecado y piensas que nunca vas a poder salir de ahí. Pero si tú en este día decides seguirme y entregarme tu corazón, yo seré tu fuerza, yo seré tu ayuda en tu momento de debilidad. Toma hoy la decisión es tuya, mas no mía. Vamos a cantar un canto más esta mañana, hermanos, por lo que el Señor nos acaba de hablar. Todo a Cristo. Para siempre quiero
te has entregado a Él. Vamos a cantarla suavemente. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su Vamos a cantarlo una vez más. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su Aquí hay personas que habían dejado de servir al Señor. Dile esta mañana al Señor: Señor, retomo mi servicio, y como con nuevas fuerzas vuelvo a servirte con todo mi corazón. Aquí hay personas que no le habían entregado su vida al Señor. Esta mañana entrégate a Él, sírvelo, y Él hará por ti cosas maravillosas. Cantemos esta última estrofa una vez más. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor.
gracias por el gozo que hay en servirte, Señor. Te amamos y sé que como tú has hablado esta mañana, Señor, nuevos hogares han decidido servirte, Señor. Que hayan Josués aquí, Señor. Que el único anhelo es servirte y agradarte, Señor. Te lo pedimos con acción de gracias